Palabras del señor congresista Lescano Anzieta, en representación del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio. Muchas gracias, señor presidente. Señores colegas vicepresidentes, amigos colegas de las bancadas políticas, señores representantes de las instituciones públicas, jurídicas de nuestro país, representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y el Cuerpo Diplomático. Yo voy a hacer uso de la palabra, señor, en nombre de Acción Popular, partido que 2 veces fue quien condujo los destinos de este país con el presidente Fernando Belaúnde Terry, un hombre probo, honesto, que supo llevar adelante, sin incurrir en actos de corrupción, los destinos del Perú. Con Valentín Paniagua, jurista distinguido, que fue elegido por consenso en este Congreso para restaurar el orden democrático en nuestra patria. Y también hago uso de la palabra, señor presidente, en nombre del Frente Amplio, porque estamos trabajando juntos con este grupo, con estas organizaciones políticas de izquierda, con quienes estamos empeñados en llevar adelante el trabajo parlamentario en nuestro país. Señor, hoy día no debíamos estar celebrando el aniversario del Parlamento Nacional, porque San Martín dispuso que se instale el Parlamento Nacional el 1 de mayo. Pero por el retraso en la expedición del reglamento de elecciones, no se pudo hacer la elección de los señores diputados. Y recién se instaló el 20 de septiembre el Parlamento Nacional en el Perú. Y se eligieron, señor presidente, colegas, representantes por mandato popular de todo el Perú, que tenía organización política distinta a la que hoy tenemos. Teníamos representantes de Lima, que duda cabe, capital del virreinato, liberándose de las fuerzas realistas españolas. Teníamos representantes de Trujillo y del Cusco, que tenían mayor población que Lima. Teníamos representantes de la Sierra Sur y de la Sierra Centro, de Huamanga, de Huancavelica, de Huaylas, del Cusco, de Arequipa, de Puno. Teníamos representantes de la costa, porque era una región donde se elegían a los representantes. Y tuvimos los peruanos, a través de nuestros ancestros, que elegir a los diputados de ese entonces. Diputados que eran sacerdotes, eclesiásticos, que eran abogados, que eran militares, que eran comerciantes, pero no había representantes de nuestros pueblos originarios. Nos olvidamos, señor, de los pueblos originarios, que ahora sí tenemos representantes de esos pueblos, porque hemos avanzado en el camino democrático histórico de nuestra patria. Tenemos al congresista Nayab, o a la congresista Claudia Coari, que nos representa, o a nuestra congresista andina, que siempre nos ha representado con altura y dignidad, que fue presidente de la Comisión de Educación de este Parlamento, para orgullo del pueblo quechua y del pueblo aymara. Y, señor, comenzaron a trabajar. Este Congreso Democrático comenzó a trabajar cuando todavía no se había independizado totalmente el Perú, porque las fuerzas realistas todavía se encontraban en el sur. Se encontraban en el sur, pero ya se instaló el Congreso de la República del Perú con 2 objetivos fundamentales. Como bien se ha dicho, para dictar una nueva Constitución, la Constitución de 1823, que tuvo 24 artículos. 24 artículos. Y además, el Congreso hizo algo importante, comenzó a liberar a quienes eran esclavos en nuestra patria, a los hermanos afro,
americanos que eran comercializados. Se exterminó el comercio de los negros y se hizo la nueva organización geopolítica en el Perú, que era dividirlo al país en departamentos, provincias y distritos. Esa tarea importante, colegas parlamentarios, hizo el Congreso de 1822, que trabajó obviamente en una serie de disputas porque todavía teníamos a San Martín yéndose y venía Bolívar para reemplazarlo y para liberar totalmente de las fuerzas realistas españolas. En esa fecha, señor presidente, quien encabezaba el Congreso era Francisco Javier de Luna Pizarro, doctor y sacerdote. E hizo un juramento, le dijo: señores diputados del Perú, comprométanse, juráis, para mantener la integridad del Perú, para no omitir esfuerzo alguno para luchar contra los opresores y para cumplir fiel y legalmente los poderes que el pueblo los ha encomendado. Yo creo, señor, que nos falta cumplir todavía ese juramento, porque la integridad la hemos defendido, y la hemos defendido con dificultades para conservar la soberanía nacional. Pero integridad interna, señor, nuestros recursos naturales, la explotación del gas, del petróleo, que debemos mantenerlo y conservarlo, disponerlo como el pueblo exige. ¿Lo estamos haciendo bien? Estamos haciendo contratos y fiscalizando que esos contratos puedan explotar adecuadamente en base a los intereses nacionales las riquezas que tenemos en el Perú. Me parece que aún falta, señor, luchar por la integridad de la patria, por luchar por lo que tenemos, la tremenda riqueza que tenemos en el Perú. Hemos tenido gobiernos entreguistas que han rifado, que han vendido insensiblemente las riquezas naturales. Ese juramento, esa integridad, debíamos recuperarla. Pero además, señor presidente, el juramento decía: hay que liberarnos de los opresores. Y ahora tenemos nuevos opresores, ya no fuerzas extranjeras. Claro, hay fuerzas extranjeras que vienen vestidos de monedas o de capitales que arrasan todo a cambio a veces de nada. Pero tenemos nuevos opresores: la delincuencia, el sicariato, el narcotráfico y la corrupción. Esos son los nuevos opresores del Perú. Y contra eso nosotros debemos luchar, y fuertemente. Y es compromiso de este Congreso seguir luchando, aunque la lucha es difícil. Sí, señor, la lucha es difícil, pero debemos seguir luchando, señor presidente. Y finalmente decía el juramento, señor presidente: hay que cumplir fiel y legalmente el poder que nos ha encomendado el pueblo. Y estamos a punto de aprobar una ley de partidos políticos. Y en esa ley de partidos políticos estamos haciendo algunos maquillajes y no las reformas profundas que el Perú necesita. Yo creo, señor, hay que obligar a los partidos políticos que atiendan al pueblo. En esa ley no se obliga a los partidos políticos que atiendan al pueblo para vincularse más con él. O hay que obligar, señora, a que rindan bien sus cuentas para saber de dónde reciben dinero para su actividad política. Y hay que sancionarlos si es que no le rinden cuentas al pueblo para ver de dónde reciben el dinero para sus actividades, señor presidente. No hay que permitir los regalos, señor, porque eso es tratar de comprar la voluntad de la gente. Y consecuentemente son tareas que tenemos pendiente. Aporta, señor, en la tarde o quizá la próxima semana, debemos aprobar una ley de partidos políticos. En suma, como decía el presidente, colegas congresistas, el presidente Belaúnde, decía: la conquista del Perú por los peruanos. Una máxima política de mi partido, aún vigente, porque a veces no somos nosotros los que nos gobernamos, son otras fuerzas, fuerzas económicas, fuerzas a veces ilícitas del narcotráfico y de otras esferas.
Y no somos nosotros los que estamos conduciendo a nuestro país para llevarlo adelante. La conquista del Perú por los peruanos. Y tenemos ejemplos que sí han luchado para que nosotros mismos nos podamos gobernar. El caso de Javier Díaz Canseco, un hombre que murió con un trabajo importante y decente en este Congreso. Y el trabajo de un hombre también de mi partido, el doctor Javier Árbol Landine, que hizo los códigos más importantes que tiene este país. ¿Es posible hacerlo? Sí, señor. ¿Con decencia a la política? Sí, señor. Ese es el mensaje que hoy día, colegas parlamentarios, debemos darle al país. Un compromiso. Estamos ya terminando este Congreso. Trabajo político, parlamentario, de fuerzas políticas que ha elegido el pueblo, con decencia, con honradez, con compromiso y en aras de buscar el desarrollo nacional. ¡Que vive el Congreso del Perú!